Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer paso a paso un pelele con encaje como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para empezar vamos a cortar los patrones en la tela. Para ello vamos a colocar la tela sobre una superficie plana para trabajarla bien. Primero colocamos el forro, como estáis viendo, lo doblamos con el derecho siempre hacia adentro y con la anchura de patrón delantero y espalda, como veis, para aprovechar el máximo de tela posible. Una vez que lo tenemos encuadrado y medido, vamos a doblar la tela de plumetti, la tela plumetti que vamos a utilizar para el exterior del pelele, como estáis viendo, con el mismo ancho y siempre con el derecho hacia adentro. Vamos a alfilerear el papel de patrón delantero haciendo coincidir el centro con la doblez de ambas telas, y la espalda, como estáis viendo, la vamos a colocar al hilo de la tela. Siempre los patrones van en la dirección del hilo o, en su defecto, en la dirección de los dibujos que queramos conseguir. Alfilereamos este papel de patrón de la espalda a las 4 capas de tela y vamos a recortar dos patrones exactamente iguales a 1 centímetro aproximadamente del contorno de ambas piezas. Haremos unos piquetes en el centro del patrón delantero que nos van a servir como guía. Retiramos el plumetti porque esta pieza la vamos a sacar solo en la tela de forro, y colocamos, como estáis viendo, el canesú o la parte superior delantera, haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Pero de este mismo patrón vamos a necesitar dos piezas de forro exactamente iguales. Por eso lo colocamos, como estáis viendo, justo abajo la pieza que ya tenemos cortada. Hacemos coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, alfilereamos de nuevo el papel de patrón y la pieza cortada a la tela doblada y vamos a recortar exactamente igual a la pieza que ya tenemos recortada. Vamos a recortar justo a ras. Realizamos los piquetes en el centro que nos servirán como guía en ambas piezas delanteras o canesú. Para cortar la plantilla que irá tanto en la entrepierna delantera como en la espalda, vamos a doblar la tela exterior con el derecho hacia adentro, como estáis viendo. En mi caso yo he cortado la plantilla a medida del patrón que estaba haciendo, pero para vosotras os he dejado el patrón de esta plantilla en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo, es decir, podréis tranquilamente descargar, digamos, el patrón y adaptar la plantilla sin ningún problema, porque ya está medido según la talla. Y esta plantilla no es más que un rectángulo que os he dejado el patrón en el blog, que tenéis que hacer coincidir con la doblez de la tela y recortarlo. Y recortaremos una igual para el delantero. Es decir que os he dejado la misma plantilla para delantero y para espalda. Y para la terminación de las piernas lo que vamos a hacer es recortar una serie de bies en los restos de tela de forro. Un bies es simplemente una tira de unos 2 o 3 centímetros aproximadamente de ancho que se corta en la diagonal de la tela, como estáis viendo. Y ahora sí, ya vamos a comenzar a coser. Vamos a empezar a coser por esta pieza delantera superior, este canesú de la parte delantera. Vamos a primero componer lo que va a ser todo el entramado de encaje que va a llevar. Lo que haremos es colocar en un primer momento todos los encajes uno a continuación del otro, para hacernos una idea del diseño que queremos para nuestro pelele.
Y una vez que lo tenemos, que tenemos más o menos lo que queremos, vamos a colocar la pieza de forro que hemos cortado, esa pieza delantera superior, con el derecho hacia arriba y vamos a ir cosiéndole, como estáis viendo, los encajes. Estos encajes los vamos a colocar en línea recta y vamos a coser con un pespunte en zigzag muy pequeñito justo al borde del encaje. Lo que vamos a hacer es ir, digamos, en un primer momento afianzando el encaje a esta pieza para que vaya tomando forma, pero luego recortaremos, digamos, todos los encajes en forma de la propia pieza. Es decir, que los vamos a ir cosiendo por ambos laterales con la puntada en zigzag pequeñita, todos los encajes hasta llegar hasta arriba en línea recta, y luego sí que vamos a recortar o perfilar, digamos, estos encajes para que se adapten totalmente a la pieza que estamos confeccionando. Y como veis, con la misma puntada en zigzag estamos, digamos, aprovechando para coser ambos lados del encaje. Así solo va a haber una pequeña puntada. El hilo tiene que ser siempre en el color del encaje, entre medias de un encaje y otro. Ya veis que estamos configurando lo que es la pieza exactamente igual a la que tenemos cortada. Coseremos de encajes. En este caso los encajes que yo he utilizado son Valencié y entre dos para hacer una combinación como la que estáis viendo. Vamos a coser hasta el final, hasta la parte superior. Lo que ya os comentaba es que una vez que ya hemos cosido todos los encajes, vamos a recortar, digamos, el exceso de encajes para que la pieza quede exactamente igual a la que habíamos cortado inicialmente. Y ahora vamos a coger esa pieza delantera, ese patrón delantero de Plumetti que va en el exterior del pelele, y le vamos a fruncir la parte superior para que se quede a la misma medida de ese canesú, de esa parte delantera de encaje que acabamos de hacer. Para fruncir lo que tenemos que hacer es poner la máquina con la tensión más alta y la puntada más larga y realizar un pespunte, como estáis viendo, paralelo a digamos ese borde superior de nuestra parte delantera. Y para que nos quede el fruncido exactamente igual por todos lados y además nos quede a la misma medida que la parte superior, que el canesú, lo que vamos a hacer es ayudarnos de las manos para repartir ese fruncido por la línea de costura que acabamos de hacer. Una vez lo tenemos ajustado, digamos, esa parte delantera inferior y superior a la misma medida, vamos a coserlas como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a hacer coincidir los piquetes centrales de ambas piezas y los laterales de las mismas, y así vamos a coser esta parte delantera, unir esta parte delantera con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y ya sabéis que nuestro truco para unir este tipo de piezas es colocar siempre la parte que va fruncida hacia arriba en la máquina de coser. De esta manera hacemos dos cosas. Una, nos aseguramos de que el rizo esté bien repartido, y segunda, la máquina de coser, vamos a coser, digamos, este pespunte de unión entre pieza superior e inferior justo en la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. De esta manera el pespunte de fruncido no se va a ver en la parte exterior del pelele. Ahora vamos a colocarle un último encajito de terminación en esa parte de unión para que no se vea esa unión entre el canesú y la parte delantera. Para ello lo que vamos a hacer es pues colocar el encajito que vayamos a ponerle justo en la línea de costura o justo en esa unión, y vamos a ir cosiendo con la puntada chiquitita en zigzag justo al borde del encaje con el hilo exactamente igual al encaje, y vamos a ir
digamos, cosiendo nuestro encaje en esa línea de costura de unión. Vamos ahora con las espaldas, los patrones que hemos cortado para la espalda, y tal cual los tenemos cortados vamos a coserlos por la mitad, como estáis viendo, a 1 centímetro aproximadamente de la terminación de esa pestaña que nos va a servir de solapa para el cierre del centro de la espalda. Cosemos a 1 centímetro ambas piezas, como estáis viendo en el vídeo. Y lo mismo haremos con las piezas de forro. Para que nos quede bien la solapa vamos a hacer un corte diagonal, justo como estáis viendo en la diagonal de esa esquina, que llegue sin cortar a la línea de costura que acabamos de hacer. Vamos ahora a coser esas pequeñas solapa que viene en la espalda. Para ello vamos a hacer como estáis viendo en el vídeo, doblamos esa solapa en 3, como veis, y vamos a coser justo en el extremo, afianzando bien esta solapa por donde estáis viendo. Tened en cuenta que el pelele lo tenemos con el revés de la tela hacia fuera, es decir, el pelele tenemos el revés de la misma hacia afuera. Y ya veis cómo lo estamos doblando como con forma de acordeón, digamos, y haciéndolo coincidir perfectamente una solapa de la otra. En el patrón os he dejado unas marcas que os aconsejo que hagáis una vez recortéis la espalda, y así podéis utilizarlas como guía. Una vez terminado esos pequeños extremos, esos finales de la solapa de la espalda, lo que vamos a hacer es volverlos del derecho, sacando bien las esquinas, y planchamos bien. Colocamos la espalda con el derecho hacia arriba y justo encima colocamos el delantero, haciéndolo coincidir perfectamente por los hombros. Vamos a coser los hombros de delantero y espalda con los derechos de las telas enfrentados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y como para la manga vamos a necesitar, digamos, otro pequeño encaje, pero esta vez ya fruncido, lo que vamos a hacer es fruncir el encaje de terminación de la manga, como estáis viendo, colocando la máquina con la tensión más alta y la puntada más larga, y realizando un pespunte lineal con mucho cuidado justo en el borde del encajito que vamos a utilizar para las mangas. Y con el cuerpo del pelele abierto, como estáis viendo, vamos primero a coser nuestro encajito, tal cual veis, por el derecho de la tela del pelele, por el derecho del pelele, como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos a ir cosiendo nuestro encajito rizado o fruncido con una pequeña puntada lineal sencilla justo al borde del mismo. Ya veis que vamos a ir ayudándonos de las manos para que el encaje quede perfecto y a la misma distancia de la sisa por todos lados. Además, el fruncido tiene que ir más o menos repartido, es decir, que no vaya mucho fruncido por un lado y poco por otro. Y de esta manera vamos a hacer ambas sisas. Como ya os digo, lo haremos en ambas mangas exactamente igual. Vamos ahora con esa parte delantera inferior del forro. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la tela de plumetti. Vamos a fruncir esa parte superior con un pespunte lineal sencillo paralelo al borde de la tela a 1 centímetro del mismo, y con la tensión más alta de la máquina de coser y la puntada más larga. Luego nos ayudaremos de las manos para repartir el fruncido y que se acople perfectamente a la medida de ese patrón superior del canesú superior, que vamos a colocar, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser a 1 centímetro o justo en la misma línea de costura del fruncido, uniendo así la parte superior e inferior delantera del forro.
Una vez que lo tenemos, unimos delantero y espalda con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros. Con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, por los hombros unimos ambas telas de forro. Como en la espalda de forro y la espalda de la tela de exterior o de plumetil la cortamos exactamente iguales, nos sobran como unos 2 centímetros aproximadamente de solapa, más que nada porque luego va a quedar cubierta esta por la tela de plumetil o la tela exterior. Y ahora sí colocamos el cuerpo de nuestro pelele, de nuestra ranita, con el derecho de la tela exterior hacia arriba y lo hacemos coincidir perfectamente con el forro, con el derecho del forro, de la tela de forro hacia abajo. E iremos alfilereando sobre todo para que coincida perfectamente en la parte de todo el contorno del cuello. Tenemos que dejar bien alineados las costuras de los hombros para que coincidan perfectamente. Y ahora fijaros bien en lo que vamos a hacer con la solapa, con esta terminación de nuestra solapa, es que una vez que ya la tenemos planchada la vamos a doblar justo al contrario y la vamos a colocar sobre el forro y vamos a coser, digamos, todo ese contorno de cuello o de escote, tanto de la parte de la espalda como en la parte delantera, como estáis viendo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Esto lo hacemos porque luego al darle la vuelta nos va a quedar perfecta. Cosemos, como ya digo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela todo el contorno del escote y cuando lleguemos al final haremos lo mismo. Vamos a colocar la solapa exactamente igual a la que habíamos hecho al principio. Y al ser una costura curvada vamos a hacer una serie de piquetes, como estáis viendo, perpendiculares a esa línea de costura que acabamos de hacer, pero con mucho cuidado de no cortar nunca la línea de costura. Y ahora vamos a hacer la terminación de las sisas. Para ello vamos a colocar el pelele abierto por el derecho, como estáis viendo. Vamos a enrollar la parte que no vamos a coser, como estáis viendo, hacia adentro, hacia el interior o hacia el centro del pelele. Envolvemos abriendo la tela exterior y el forro, como estáis viendo, ese rollo que acabamos de hacer, y hacemos coincidir la sisa, la misma sisa de forro y tela exterior, pero con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a tener mucho cuidado de no coser, digamos, esa tela que nos queda enrollada en el interior. Y hacemos coincidir perfectamente la costura de los hombros y los extremos de la sisa. Cogemos con alfileres y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela o en la misma línea de costura que habíamos cosido el encajito, ese encajito que va de decoración en la manga. Y antes de volver vamos a realizar esos piquetes perpendiculares a la línea de costura que acabamos de realizar, pero siempre intentando con mucho cuidado para no cortarla, y vamos a hacerla porque es una costura curvada y luego al volcar, si no, se nos va a quedar tirante esta parte. Desenrollamos el lío y ya tenemos una de las partes de la sisa terminada. Vamos a hacer la otra exactamente igual. Enrollamos primero aquella parte que no vamos a coser hacia el centro y luego envolvemos con la tela exterior y la tela de forro abiertas, haciéndolas coincidir perfectamente por esta sisa con los derechos de las telas enfrentados. La tela quedaría en el interior con mucho cuidado para no coserla luego. Y con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela o en la misma línea de costura que nos ha servido para coser el volante de la manga, vamos a coser ambas piezas, el forro y la tela exterior, con los derechos de las telas enfrentados, con mucho cuidado de que el volante, que ese encaje de volante quede dentro, con mucho cuidado de no pisar
digamos, la otra parte del pelele. Vamos a ir cosiendo la sisa. Y antes de volcar, de colocar del derecho, vamos a hacer esos pequeños cortes perpendiculares a esta línea de costura. Desenrollamos todo el lío que acabamos de realizar y colocamos el pelele ya bien del derecho. Y ahora, para hacer los laterales o costados, lo que vamos a hacer es primero hacer coincidir perfectamente los derechos de las telas del forro y hacemos coincidir perfectamente ese costados o laterales del forro. Los alfilereamos, como estáis viendo, para que la costura de la sisa, ambas por delante y por la espalda, coincidan. Y una vez que las tenemos, también volcamos, digamos, esa tela exterior, la tela de plumetti, la colocamos, como estáis viendo, con el derecho de ambas piezas, delantero y espalda, enfrentados, y las hacemos coincidir perfectamente y alfilereamos. Luego vamos a coser todo el lateral o costado a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y esto lo haremos para ambos lados, ambos laterales o costados exactamente igual. Para la terminación de las piernas hemos cortado unos bies que vamos a colocar de la siguiente manera. Colocamos el pelele con el derecho hacia arriba, como estáis viendo, hacia afuera, y vamos a colocar el bies haciéndolo coincidir perfectamente por el borde de la tela de todo el contorno de ambas piernas, bueno, primero una y luego la otra, y vamos a ir cosiéndolo. Este bies con el derecho de la tela hacia abajo, si lo tuviera, en este caso como es forro de batista no lo tiene. Vamos a ir cosiéndolo por todo el contorno de la pierna, como estáis viendo, a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y esto mismo lo haremos en ambas piernas. Ahora vamos a colocar el pelele o la ranita con el revés, con el forro hacia arriba. Y vamos a colocarle el elástico justo en el borde de esa línea de costura que acabamos de hacer del bies. Vamos a con el bies rodear o digamos envolver nuestro elástico de la pierna. Vamos a coserlo primero por el extremo para afianzarlo bien al pelele, como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, de ese borde tanto delantero como espalda, da lo mismo. Y una vez que lo tenemos afianzado, vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo por todo el borde o contorno de la pierna. Lo vamos a hacer justo al borde del elástico, como estáis viendo, doblando o envolviendo con nuestro bies el elástico, sin coserlo o sin pisarlo. Para ello hemos utilizado un truco que es colocar el pie de prensatelas de cremallera invisible en nuestra máquina de coser. De esta manera vamos a ir cosiendo justo en el borde del elástico, pero sin pisar este elástico. Y con la otra pierna vamos a hacer exactamente lo mismo. Luego vamos a tirar de los elásticos que hemos dejado uno de los lados sin afianzar, sin terminar, hasta ajustarlo a la medida de la pierna del niño. Os he dejado una tabla de medidas aproximada y, como repito, aproximada de estos elásticos, de este contorno de pierna en el blog. Pero lo mejor es que, como cada niño es diferente y cada niño tiene una medida de contorno de pierna diferente, midáis el contorno de pierna para ajustarlo al niño que le estáis haciendo el pelele. Una vez que tengáis la medida de contorno, recortamos el elástico y aseguramos bien esos extremos que nos han quedado por asegurar. Recortamos los excesos de elástico, los sobrantes de elástico, y vamos ahora sí a colocar nuestras plantillas, tanto delantera como de la espalda a la entrepierna. Para coser estas plantillas las vamos a doblar con el derecho de la tela hacia adentro y en uno de los lados, como estáis viendo, vamos a doblar hacia el otro extremo una pestañita de 1 centímetro aproximadamente.
Haremos lo mismo con la otra plantilla, vamos a doblarla por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro y doblamos una pestañita de 1 centímetro aproximadamente. Cosemos ambas por los extremos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Les damos la vuelta, sacamos bien las esquinas y vamos a colocarlo en la entrepierna del pelele. Como ambas son iguales, da lo mismo una para el derecho y otra para la espalda. La colocamos, como estáis viendo, por el interior o revés de nuestra ranita, de nuestro pelele, justo haciendo coincidir esa pestaña que se ha quedado más sobresalida con el borde de la tela y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la misma. Vamos a hacer lo mismo con la de la espalda o en este caso la del delantero. Cosemos por el interior a 1 centímetro aproximadamente esa pestaña que se nos ha quedado un poco más sobresaliente de nuestra plantilla. Una vez que lo tenemos, volcamos hacia el derecho del pelele, hacia el derecho de la ranita, introduciendo o dejando bien metidita esta costura que acabamos de hacer y con la tela doblada de la plantilla vamos a colocarla justo encima de tal forma que quede la línea de costura que acabamos de realizar tapada con nuestra plantilla. Cosemos a 1 milímetro aproximadamente de esta doblez de la tela. Lo haremos tanto para el delantero como para la espalda. Hacemos 3 ojales en la entrepierna delantera y justo en el lado contrario cosemos 3 botones a la medida de estos ojales. Y en la espalda vamos a colocar también unos cuantos botones a unos 6 centímetros de distancia el uno del otro, siempre a la misma distancia para que queden bien uno del otro, y también haremos los ojales en el sitio correspondiente. Y una vez ya terminado lo planchamos bien y tendríamos nuestro pelele absolutamente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.